a grabar, gracias. Les decía, los deportistas pueden tener hipertrofia, y ¿cómo sabemos nosotros qué es una hipertrofia? Fisiológica, o sea, inducida por el ejercicio, o si el paciente o el deportista tiene una miocardiopatía hipertrófica, que suele suceder, muchas veces son portadores del gen y el entrenamiento suele empeorar la condición de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, los deportistas, hay dos cuestiones. Una, si uno los para 8 semanas, que para un deportista es muchísimo, acuérdense, qué sé yo, cuando algún futbolista se lesiona y tiene un esguince y no va a poder entrenar por un mes, ya es una catástrofe porque pierden el efecto del entrenamiento. Imagínense 2 meses. Pero si uno los pudiera parar 2 meses y los vuelve a medir, todo el efecto de entrenamiento, toda esa hipertrofia fisiológica desaparece, el corazón se adelgaza. Si se trata de una miocardiopatía hipertrófica, esos espesores van a seguir como estaban en el momento que nosotros los medimos. Pero para no tener que hacer esto, de decir, bueno, lo tengo que parar porque no sé si es una miocardiopatía hipertrófica o si es una hipertrofia fisiológica, lo que puedo hacer es hacerle un Doppler tisular. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía hipertrófica, como ya vimos, tiene un disarray de las fibras miocárdicas, entonces ese músculo, si bien se va a contraer, no lo va a hacer con la fuerza que lo tendría que hacer para el espesor y la cantidad de células que tiene. Entonces, si yo le pongo el Doppler tisular, va a tener una onda S que va a estar por debajo de los 10 milímetros, de los 10 centímetros, perdón, 10 centímetros por segundo. Entonces, si se trata de una hipertrofia fisiológica, la onda S va a ser mayor de 10 centímetros por segundo y eso nos va a hablar de que ese músculo está sano, ¿sí? De todas maneras, cuando tenemos hipertrofia muy importante, que hay algunos deportistas que suelen tener hasta 17, lo que finalmente los tenemos que parar porque, digamos, es muy importante que ellos tengan la respuesta de si se trata de una hipertrofia fisiológica o de una miocardiopatía hipertrófica, porque indudablemente el pronóstico es completamente diferente y pacientes con miocardiopatía hipertrófica o con miocardio no compactado, que me ha pasado diagnosticar miocardio no compactado en un rugbyer, y bueno, no pueden jugar más al rugby, o sea, no es un diagnóstico menor, por eso es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a ver si me permite pasar la diapositiva. Ahí vamos. Entonces, sí recordar que vamos a tener, por supuesto, algún grado de disfunción diastólica o relajación prolongada o pseudo normalizado e inclusive restrictivo, dependiendo de cuánta hipertrofia tengamos y de cuánta afectación tenga la compliance. Algún grado de disfunción sistólica, por esto que les digo, porque tenemos una desorganización de las fibras miocárdicas que hace que el corazón, si bien se contrae, no se va a contraer tan bien como debería para la cantidad de células miocárdicas que tiene. La aparición de la obstrucción del tracto de salida y junto con ella la insuficiencia mitral. Fíjense, acá donde está la flechita, a medida que el corazón se contrae, acá empieza la contracción, cómo se chupa la valva anterior, y la valva posterior que la trata de acompañar para cerrar, para coaptar, para que no tenga insuficiencia, pero fíjense que les queda como un desfiladero, que esto se ve en el eco, y aparece la insuficiencia mitral que vemos abajo en la foto. Podemos ver en el transesofágico la insuficiencia mitral severa que tiene este paciente. Entonces, ¿para qué nos sirve el eco? Bueno, nosotros básicamente vamos a poder describir la patología, vamos a poder decir dónde está, cuáles son los segmentos más hipertróficos, vamos a poder decirles cuánto miden para poder hacer un seguimiento. Y por supuesto, si tenemos buena ventana, la precisión diagnóstica es altísima, y también nos va a permitir evaluar la terapéutica. Ahora más adelante vamos a ver qué es lo que le podemos ofrecer a estos pacientes, ¿sí? Cuando le hagamos el modo M vamos a poder medir el septum. Fíjense que también hay un índice que se hace entre el septum y la pared posterior o inferolateral, que es mayor de 1.3 para hablar de que tenemos hipertrofia septal asimétrica. Pero habitualmente es más de 15 y la pared posterior va a tener 10 o 11, así que siempre vamos a tener, digamos, una relación mayor de 1.3. El septum, ver la hipoquinesia septal es difícil, porque en realidad se engruesa, pero no todo lo que uno espera. Sí.
Hola, ¿me quieren preguntar algo? No la escucho bien. ¿No me escuchás bien? ¿Todos tienen problema para escucharme? A ver, esperen que me fijo a ver cómo viene mi internet. Yo lo escucho excelente. Sí, Yo la escucho bien. hoy parece que estuviera bien el internet, no sé, por lo menos no se está quejando. Acá parece que tuviera las 3 rayitas. Cualquier cosa me avisan y me voy también otra vez para la planta alta, ¿eh? No sé Lo quién único era. que es muy rápida, profe. Está muy acelerada. Perdón, pero vos no sabés la cantidad de diapositivas que hay para ver, por eso vengo rápido, porque si no vamos a estar hasta mañana tratando de ver estos temas. Voy a Bueno, tratar de profe. hablar más despacio. Bueno, como les decía, tenemos la hipertrofia septal asimétrica, vamos a tener hipoquinesia septal, vamos a poder ver el movimiento anterior sistólico de la valva anterior, que es lo que les mostré en el modo M, el cierre mesosistólico aórtico, que también lo vimos en el modo M, y por supuesto, la dilatación auricular izquierda, que la vamos a tener en modo M y en el bidimensional también. Estas son todas las características que vamos a poder ver. Además, como tenemos ese disarray de las fibras miocárdicas, se va a ver el septum o la porción hipertrófica, se va a ver como un vidrio esmerilado, ¿sí? Se va a ver como con unos puntitos blancos y fíjense, acá se ven los puntitos estos blancos que tienen que ver con el disarray de las fibras miocárdicas. Acá tenemos de vuelta el movimiento anterior sistólico con el contacto septal, el colapso mesosistólico del modo M de la válvula aórtica, y fíjense acá cómo tenemos una tremenda hipertrofia del septum anterior y el septum inferior, ¿sí? Todo el septum está hipertrófico, esto es un eje corto. Bueno, esta es una chica que ya falleció, fíjense que tiene un septum interventricular que medía en ese momento 32 milímetros, perdón, porque cuando lo toco se detiene. Esperen que voy para atrás a ver si lo puedo hacer mover de vuelta. Es una chica que tenía un septum de 32, entró en tormenta ventricular, porque estos pacientes tienen taquicardias ventriculares, y falleció en el policlínico, una chica joven. Voy a volver a ir para atrás para que ustedes puedan ver acá, presten atención acá, que van a ver el movimiento anterior sistólico de la valva anterior mitral. Ahí, vamos de nuevo. Ahí vamos a ver, fíjense cómo se ve la valva anterior pegándose, no sé por qué no me deja, pegándose al septum. Denme un segundo, que vamos a tratar de... A ver, si ahí lo podemos ver en movimiento, fíjense el movimiento de la valva anterior pegándose al septum, que eso va a hacer que el flujo se acelere y que aparezca el colapso mesosistólico también en el modo M de la valva anterior. Fíjense acá, vemos en el eje corto cómo se contrae, está bastante hipertrófico. Fíjense que la pared lateral y la pared inferior también están hipertróficas, si bien no tanto como el septum, pero están hipertróficas también, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo, pero no quiere moverse. Ahí va. Bueno, y acá tenemos el 4 cámaras, donde también se ve el movimiento anterior sistólico de la valva anterior, y fíjense que vamos a tener una aceleración, no quiero tocar la pantalla porque se van a parar, se acelera en verde, si ustedes ven la varianza en el tracto de salida, se acelera muchísimo acá porque tenemos turbulencia, porque tenemos el movimiento anterior sistólico, pero además vamos a tener aliasing porque la velocidad que va a tomar, o sea, yo he tenido pacientes con 150, 180 milímetros de mercurio de gradiente cuando tienen estas hipertrofias severas con movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, de la valva anterior mitral. Y acá tenemos la representación de cómo se ve el Doppler. Fíjense que tiene como un hachazo, ¿lo ven? Con una velocidad muy alta, pero fíjense que acelera hacia el final de la sístole, ¿sí? Se acelera muchísimo. Y el tema es que si nosotros a este paciente, sin que tome aire, porque si no se nos va a la ventana, le decimos que haga fuerza, que ponga dura la panza, que haga fuerza como para ir de cuerpo, este gradiente con Valsalva a veces pasa a 200 milímetros de mercurio, o sea,
números que uno jamás piensa que va a obtener. Ahora bien, si yo me alineo acá, justo en el medio, fíjense que acá tengo un gradiente medio ventricular, acuérdense que el continuo me va a medir la máxima velocidad, pero no me dice dónde se origina, tengo que inferirlo yo. Entonces, si yo estoy pasándolo por el medio y no por el tracto de salida, el gradiente va a ser medio ventricular. Y si me estoy alineando con el tracto de salida y se acelera, el gradiente va a ser del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que son las dos cosas que nosotros consignamos cuando hacemos el informe. Entonces, bueno, esto ya se los dije, los tipos de hipertrofia, si son formas apicales, si son basales, si son medio ventriculares, la imagen del vidrio esmerilado, y bueno, recordar que en el tracto de salida vamos a tener aliasing si le ponemos el pulsado, vamos a tener que ponerle el continuo para poder medir la velocidad máxima. Vamos a saber que si tenemos ese hachazo ahí en el flujo del tracto de salida, la velocidad que estamos midiendo es del tracto de salida y no de la válvula aórtica. La llamamos en cimitarra, pues bueno, si recuerdan la cimitarra es esa espada medio curva que tienen los árabes, eso se llama cimitarra, y lo que dicen es que imita, digamos, esa panza de la cimitarra el flujo del tracto de salida. Hay una, digamos, una técnica, una forma de pulsado que es la de alta repetición de pulsos, que nos permite medir hasta 4 metros de velocidad, pero tampoco vamos a saber, como pone varias muestras de pulsado a lo largo del cursor, no vamos a saber, gracias al pulsado, dónde se origina, sino que nosotros somos los que tenemos que saber dónde se origina esa máxima velocidad. Y lo de la onda S de menos de 10 centímetros por segundo, ya se los dije, que es lo que marca la diferencia entre la hipertrofia fisiológica del deportista y la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, repasando, ¿cómo la vamos a clasificar? Si tiene un gradiente basal de 30 milímetros de mercurio, que aumenta con Valsalva, estamos frente, por supuesto, a una miocardiopatía hipertrófica. La latente es cuando es menos de 30 en reposo, y con la maniobra de Valsalva supera los 30, y la no obstructiva siempre menos de 30 milímetros de mercurio, que es el corte. Fíjense esta foto del Doppler es mía, fíjense acá tenemos una velocidad que es de más o menos 2 metros, y fíjense cómo llega casi hasta los 4 cuando el paciente hace Valsalva. ¿Qué vamos a hacer entonces con la obstrucción del tracto de salida, que puede ser causa de hipotensión y síncope en esfuerzo, inclusive de muerte súbita? Si nosotros tenemos pacientes asintomáticos, no tienen síncope, le hacemos un ecoestrés y no tienen ningún síntoma y tienen una buena capacidad de esfuerzo, no se hace nada. Pero en pacientes con más de 50 milímetros de mercurio que tienen síntomas, algo tenemos que hacer. Lo primero que hacemos es ponerle medicación, darle beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos para disminuir la fuerza de contracción del corazón, pero si eso no es suficiente, lo que podemos hacer es recurrir a otro tipo de técnicas para tratar de aliviar esa obstrucción del tracto de salida, que puede ser la alcoholización septal. Lo que hacemos es generar una necrosis del músculo, entrando con hemodinamia y seleccionando las arteritas, y ahí se le hace una inyección de alcohol, que en realidad, si bien está extendida la técnica, la verdad que es de alto riesgo, porque muchas veces esa necrosis lo que hace es generar una comunicación interventricular, el paciente después se nos muere, si no, la otra opción es la cirugía, que lo que hacemos es operar al paciente y se hace lo que se llama miomectomía septal, y se saca toda esa parte sobrante, entre comillas. Siempre se deja algo hipertrófico porque también el riesgo está en pasarse y también generar una CIB. Entonces le hacemos una miomectomía septal, y si no, estuvo propuesto durante mucho tiempo la utilización de marcapasos. ¿Por qué? Porque el marcapaso lo que induce es una conducción como si fuera un bloqueo de rama izquierda, porque se va a estimular a partir del ventrículo derecho.
eso genera un movimiento anormal del septum que hace que cuando el paciente tiene ese movimiento anterior de la valva anterior septal, no llegue a tener tanto contacto septal y no tenga tanto gradiente. Entonces, hay muchísimos trabajos, algunos mostrando beneficios y otros mostrando que no cambia ni el pronóstico ni la incidencia de síntomas, pero bueno, la verdad que a veces cuando no tenemos otra cosa a la que recurrir, ponerle un marcapaso para generar esta alteración en la conducción, que va a generar una alteración en la contracción del ventrículo izquierdo, en el septum específicamente, nos puede ser útil, ¿sí? Bueno, el procedimiento quirúrgico lo tenemos acá, fíjense que vamos a pasar, hacer la sección del músculo por donde está la línea, y fíjense cómo se libera el tracto de salida. No es que sacamos toda la hipertrofia del ventrículo izquierdo, solamente vamos a sacar esa porción hipertrófica que está generando la obstrucción del tracto de salida, ¿sí? Esto va además, por supuesto, como yo le estoy sacando parte del septum, reduzco el gradiente, porque voy a tener menos movimiento anterior sistólico y menos contacto septal de la valva anterior. El beneficio en más o menos 70-80% de los pacientes, y tienen una sobrevida que es comparable a la de la población general, pero digamos, las complicaciones quirúrgicas de esta técnica, imagínense que el haz de His es anterior, entonces si nosotros tenemos que hacer una miectomía y sacar septum anterior y pared anterior, por ahí lo que hago es llevarme puesto el haz de His y el paciente termina con un bloqueo B completo y por supuesto con un marcapaso. La comunicación interventricular, que ya se las mencioné, y la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica relacionada con qué? Sabemos que la válvula aórtica no tiene un anillo fibroso, que su estructura y la competencia de la válvula tiene que ver con toda la raíz, y entonces, si se extienden un poquito hacia el tracto de salida, pueden, digamos, entre comillas, desestabilizar, digamos, ese equilibrio que tiene toda esa estructura para el funcionamiento de la válvula aórtica y generar insuficiencia aórtica. La mortalidad de la miectomía es baja, pero la incidencia de complicaciones, si no es un cirujano entrenado, puede ser alta. Y esto es la imagen que vemos acá de la ablación con alcohol, alcoholización de las septales. Fíjense que se buscan las arteritas que son las que irrigan la porción más hipertrófica del septum basal. ¿Cómo se hace eso? Habitualmente se puede buscar con el eco y se le inyecta contraste, usamos la técnica de contraste para ver cuál es el territorio que abarca esa arterita que queremos ablacionar. Porque si la ablación es por demás, pueden aparecer complicaciones serias como arritmias, como que se perfore el septum, así que necesita gente muy entrenada y que, digamos, la ablación sea justa, que no sea muy extensa, porque si no, podemos tener complicaciones muy, muy severas. Acá estas no mueven, así que no se las puedo mostrar, no me pregunten por qué, pero no mueven. Pero donde se ve que a este paciente le hicieron la miectomía, sigue teniendo hipertrofia del músculo papilar, que eso, bueno, por supuesto no se puede mejorar. Ahí lo tenemos, fíjense que mide 12,8 por 15,8, este es un zoom del eje corto, donde vemos el músculo papilar hipertrofiado. Y acá tenemos, bueno, acá se ve la tremenda insuficiencia mitral de este paciente, ¿sí? Bueno, si hablamos de las cardiomiopatías o miocardiopatías, ya habíamos visto que tenemos la dilatada, que ya la vimos, la hipertrófica que acabamos de ver, vamos a ver ahora la restrictiva, y las no clasificadas, digamos que básicamente es el miocardio no compactado, o la displasia ritmogénica, que tampoco, digamos, nos ocupa hoy, sino que nos vamos a abocar ahora a la hipertrófica, que ya la vimos, y vamos a hablar a continuación un poquito de la miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía restrictiva son básicamente de dos tipos.
por infiltración del miocardio, que es la más frecuente, que es la amiloidosis cardíaca, también puede ser por sarcoidosis, o por enfermedad. Esto es porque hay un material que infiltra entre las fibras miocárdicas, que es material amiloide, o por depósito en enfermedades que, digamos, son congénitas, son genéticas, como la hemocromatosis, que va a depositar hierro entre las fibras miocárdicas, la enfermedad de Fabry o la glucogenosis. Ambas van a estar depositando material, se va a depositar entre las fibras miocárdicas. Y las endomiocárdicas, que en realidad lo que hace es aparecer fibrosis en el endocardio, muchas veces relacionada con infecciones por parásitos, y un síndrome que es el que se relaciona con los parásitos, que es el síndrome hipereosinofílico, donde vamos a tener más de un 5% de eosinófilos en nuestra fórmula leucocitaria. Tiene nombre propio, es la endocarditis de Loeffler, y digamos, son infiltraciones del endocardio que se pone como duro, se hace todo como una fibrosis, como si fuera un material que lo vamos a ver blanco en el eco, y que impide que el corazón se pueda llenar. ¿Por qué se llaman restrictivas todas estas patologías? Porque lo que hacen es generar una disfunción diastólica muy importante y se acompañan de patrones de restricción. Nos quedan las no infiltrativas, que en realidad la más frecuente de las miocardiopatías restrictivas es la diabética, y se ve en niños, que los niños de madres diabéticas, que nacen con corazones hipertróficos, pueden tener una miocardiopatía restrictiva. Por supuesto, la restricción, gracias a Dios, es la forma menos frecuente de miocardiopatía que nosotros vamos a ver, y es difícil el tema de los criterios diagnósticos. Pero bueno, básicamente es un porcentaje muy bajo de las enfermedades miocárdicas, y lo que tienen que recordar, que es lo más importante, aurículas grandes, ventrículos chicos. Esa es la definición de una miocardiopatía restrictiva. Después vamos a ver si es amiloidosis, si es endomiocardiofibriosis, pero básicamente aurículas grandes, ventrículos chicos e insuficiencias valvulares leves. Eso es todo lo que va a acompañar, digamos, a una miocardiopatía restrictiva. Es raro ver insuficiencias valvulares severas en miocardiopatías restrictivas. Acá tenemos las características que se las acabo de decir: ventrículos no dilatados. En realidad, esto de no hipertróficos no es tan cierto, porque aumento de los espesores parietales vamos a tener, pero ¿esto qué pasa? Tenemos aumento de los espesores porque van a estar infiltradas las paredes, pero vamos a tener bajo voltaje o microvoltaje en el electrocardiograma. Esa es la característica de la infiltración. La función sistólica del ventrículo izquierdo inicialmente va a estar conservada, pero cuando nos acercamos a estadios finales de estas patologías, sobre todo de la amiloidosis, vamos a tener deterioro de la función sistólica, y eso se acompaña de una altísima mortalidad. La presencia de dilatación de ambas aurículas, un patrón restrictivo, insuficiencias valvulares leves, mitral y o tricuspidia, algún grado de hipertensión pulmonar. No siempre vamos a tener hipertensión pulmonar en la amiloidosis, y por supuesto, gracias a Dios, son mucho menos frecuentes que la miocardiopatía hipertrófica o que la dilatada. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense cómo son pequeñitos los ventrículos, también con esa imagen como de vidrio esmerilado, y si prestan atención, fíjense que es como más suavizada la imagen, como más gris todo el miocardio. Esto es una amiloidosis. Fíjense también la hipertrofia del ventrículo derecho. Y hay otra característica más, que es la que le pone el sello cuando pensamos en amiloidosis, y es esto, que es la infiltración del septum interauricular, que va a medir más de 10 milímetros, y vamos a tener la fosa oval bien finita, porque la telita de la fosa oval no se infiltra el septum interauricular. Vamos a tener muchas veces algún grado de derrame pericárdico.
Vamos a ver acá, esta es una paciente que también ya falleció con amiloidosis, ahora lo voy a sacar para que lo podamos ver mejor, pero fíjense que ya tenemos algún grado de disfunción sistólica. A ver si me deja acá mover, no, pero lo vamos a ver acá, que me va a dejar verlo y hacérselos mover. Fíjense que tenemos algún grado de disfunción sistólica tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, que las paredes están infiltradas, las aurículas son grandes, los ventrículos son pequeños y las insuficiencias valvulares de las dos, de la tricúspide y de la mitral, no es tanta, ¿sí? Este es un ejemplo esto era una señora de 70 y pico de años que también falleció de muerte súbita en el baño de su casa, seguramente por una arritmia, estaba ya con signos de insuficiencia cardíaca por la amiloidosis que tenía y tenía diagnóstico. Esto para quien me había preguntado el tema de la disfunción diastólica, vamos a hacer acá un repaso. Fíjense que tenemos un patrón normal con una presión de aurícula izquierda de menos de 12 milímetros de mercurio, donde tenemos una onda E mayor que la onda A, o sea, una relación mayor de 1, con un tiempo de desaceleración que va a ser de más de 150, pero de menos de 250 milisegundos, que es lo que nos marca la relajación prolongada, y un tiempo de relajación isovolumétrica que va a estar por debajo de los 90 milisegundos, ¿sí? Cuando nosotros empieza a disminuir la compliance, aparece la disfunción grado 1, donde el paciente va a tener algo de disnea, pero clase funcional 1-2, aparece la relajación prolongada y la presión de la aurícula izquierda va a ser más o menos de hasta 15 milímetros de mercurio. Acá se va a invertir la relación EA, va a ser menor de 1, nuestro tiempo de desaceleración va a ser mayor de 250 milisegundos, y nuestro tiempo de relajación va a ser de más de 90 milisegundos. Cuando sigue aumentando la presión de la aurícula izquierda y estamos entre 15 y 25 milímetros de mercurio, aparece nuestro patrón pseudonormal que se va a acompañar de disfunción de una disnea clase funcional 2-3. Esto es una disfunción diastólica grado 2. Fíjense que es parecido al patrón normal, con una relación EA que va a estar cercana a 1, un tiempo de desaceleración que también va a ser normal, y una relajación isovolumétrica que también va a ser de menos de 90 milisegundos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Lo vamos a hacer, por un lado, pensando en qué estamos viendo, si tenemos un paciente que está hipertrófico o que está con un infarto o tiene una valvulopatía. Tenemos que tener un pensamiento fisiopatológico y pensar que ese patrón no es normal, porque el ventrículo no es normal o porque tenemos alteraciones valvulares. Entonces eso ya nos va a hacer pensar que el patrón puede ser pseudonormal, y para, digamos, hacer el diagnóstico diferencial, tenemos dos mecanismos. Uno, el de hacer la Valsalva, donde si le hacemos hacer fuerza, el patrón se va a volver como de relajación prolongada, y estamos seguros que tenemos un patrón pseudonormal, porque si se trata de un patrón normal, la relación EA no va a variar. Otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Y por el otro lado le podemos hacer un doppler tisular del anillo lateral o del anillo septal mitral, y lo que vamos a tener es una onda E' muy pequeña y una relación E' que va a ser de más de 15 o más de 12, y entonces ahí vamos a, tener, la confirmación de que estamos frente a un patrón pseudonormal. Y entonces después, si nos sigue aumentando la presión de la aurícula izquierda, fíjense, con una wedge de más de 25 milímetros de mercurio, va a aparecer el patrón restrictivo. El patrón restrictivo que lo vamos a dividir en dos, reversible con Valsalva o irreversible. Si no cambia con Valsalva, es la disfunción diastólica más severa que podemos tener. ¿Por qué se caracteriza? Por tener una onda E muy alta y una onda A muy pequeña, una relación mayor de 2, con un tiempo de desaceleración muy corto y un tiempo de relajación isovolumétrica también muy corto, que va a ser de menos de 70 habitualmente milisegundos. Este es el patrón que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de miocardiopatías restrictivas.
Entonces, vamos a poner el cursor en el tip de las valvas mitrales, vamos a tener una velocidad muy alta de la onda E y muy bajita de la onda A, y con un tiempo de desaceleración corto, y una duración de la onda A que va a ser corta en el flujo transmitral, por esto de que tenemos la compliance muy disminuida, y yo esto ya se los había explicado cuando les dije que la aurícula izquierda iba a hacer mucha fuerza, iba a tardar, el tiempo en el que esté contraída va a ser más largo, y ¿qué es lo que voy a tener? Una onda A reversa en las venas pulmonares muy importante, que además va a ser mucho más larga en duración que la onda A transmitral. Cuando la onda A de las venas pulmonares supera en más de 40% el tiempo de contracción con respecto a la onda transmitral, apoya nuestro diagnóstico de restricción severa. Acá tenemos, esto es lo que les decía, nos vamos a la vena pulmonar y podemos medir la duración de la onda A. La velocidad al principio, cuando tenga una aurícula que sea capaz de contraerse mucho, va a ser muy importante, voy a tener una onda A importante. Pero a medida que va progresando la enfermedad, si bien la duración va a ser más larga, la velocidad no va a ser tanta porque mi aurícula izquierda ya no se va a poder contraer, ¿sí? Y esto, cuando nosotros lo podemos valorar en la aurícula derecha, recordemos que es una afectación biventricular, va a pasar lo mismo, pero nuestra onda reversa se va a acercar al transductor que va a estar acá arriba. Uy, perdón, que me quedé sin mostrárselos así. Vamos a tener el transductor acá arriba y entonces la señal, cuando la aurícula se contraiga, va a entrar en la vena suprahepática y se va a inscribir como positivo el espectro. Pero es exactamente lo mismo del lado derecho o del izquierdo. Con respecto a la medición de la sistólica pulmonar, por supuesto, vamos a medir la velocidad máxima, en este caso 64, y le vamos a sumar la presión de la aurícula derecha que hayamos estimado, que en estos pacientes siempre va a ser de 10 o 15 milímetros de mercurio, porque por supuesto, con un ventrículo restrictivo voy a tener dilatación de la vena cava inferior y por supuesto algún grado de disminución en el colapso sistólico de esa vena. Fíjense acá cómo vemos el septum infiltrado, esto es un corte de anatomía patológica, y toda la infiltración que se ve en el músculo cardíaco, que si nosotros le hacemos tinción, creo que es rojo de Bengala que se usa, que lo tiñe y se ve el amiloide teñido de rosa. No, perdón, rojo Congo. Fíjense cómo con la tinción del rojo Congo se ve la infiltración del amiloide entre las fibras, ¿sí? Lo podemos ver acá. El depósito siempre es extracelular, es entre las fibras miocárdicas y alrededor del endotelio vascular. Bueno, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Los que ya dijimos: aumento del grosor parietal, ese patrón esmerilado, pero en realidad es como un granuladito muy, muy fino, muy suavizado, con volúmenes de fin de diástole que pueden ser normales o disminuidos, porque a veces el ventrículo es realmente chico, dilatación de ambas aurículas, y la aparición de disfunción sistólica cuando nos acercamos, digamos, a los estadios finales de la enfermedad. Vamos a tener engrosado del septum interauricular, algún grado de derrame pericárdico. También vamos a poder tener engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares a medida que progresa la enfermedad, pero nunca con insuficiencias severas de las válvulas, siempre van a ser leves o leves a moderadas. Muchos pacientes van a tener hipertensión pulmonar, no todos, y nuestra disfunción diastólica, por supuesto, estamos hablando de un patrón restrictivo. Acá podemos ver, esta no se va a mover, pero fíjense este grisecito, si se acuerdan de la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica es como más blanco, el miocardio. Fíjense que este está infiltrado y se ve como gris suavizado, ¿sí? A diferencia del patrón de la miocardiopatía hipertrófica. Y fíjense acá cómo tenemos una onda E muy importante en el transmitral, y el Doppler tisular tiene una E' muy pequeña. La relación E', fíjense que acá me da 28.
O sea que estoy hablando de una disfunción diastólica severa, grado 3 o grado 4. La otra cosa que vamos a tener en la amiloidosis o en todas las infiltrativas es esto, que es la disminución de la onda S de la septal. Fíjense qué poquito, esto son 10 centímetros por segundo, fíjense que es menor de 5 centímetros por segundo, tanto en el anillo lateral como en el anillo septal. Y acá tenemos el otro tipo de miocardiopatía restrictiva, que es la endomiocardiofibrosis. Fíjense que tenemos obliterado el ápex. Muchas veces esto es dificilísimo de ver, no en todos los pacientes se ve bien, y es un proceso de fibrosis que va a empezar por el ápex, pero va a ir progresando hacia la base de los ventrículos e inclusive puede afectar las valvas de las válvulas AB. Las aurículas, por supuesto, se van a dilatar. ¿Te podés ocupar? Las aurículas se van a dilatar por el aumento de la presión. Y vamos a tener ese material fibrotrombótico que va a estar en el ápex del ventrículo izquierdo y lo va a estar obliterando. Y va a tener distintos grados de fibrosis. Esto de la calcificación, la verdad que lo he visto poco, pero sí esa obliteración del ápex, como les acabo de mostrar, fíjense que se ve el músculo, lo podemos seguir, viene por acá, y tenemos todo este material que va a ser entre trombo y fibrosis, son trombos organizados o fibrosis, dependiendo de la patología de la que estemos hablando. Estos pacientes, por supuesto, ACO es anticoagulación oral, requieren anticoagulación, y lo que hace es afectar, como les dije, las valvas auriculoventriculares, y ahí sí vamos a tener distintos grados de insuficiencias. Pocas veces he visto insuficiencias severas, pero bueno, fíjense acá cómo es distinta esta afectación de la que vimos recién, pero parece que el ventrículo, que de hecho llega hasta acá, imagínense que el ventrículo tiene la mitad de la cavidad para llenarse, y por lo tanto, cuando le entre la sangre a través de la válvula mitral, voy a tener una disminución tan importante de la compliance que rápidamente me va a subir la presión de fin de diástole, ¿sí? Acá lo podemos ver mejor, fíjense que podemos ver el músculo venir por acá, y todo esto es material fibrótico, fíjense que se ve heterogéneo, afecta habitualmente el ápex del ventrículo izquierdo. Este es un patrón bien restrictivo, como ya lo vimos, y recordar que, por ejemplo, en Misiones y en el sur de Brasil, hay un tipo de parásitos que ingresan por la planta de los pies y generan hipereosinofilia y una endomiocardiofibrosis. También había unas drogas que se usaban para adelgazar, que por supuesto han sido sacadas de la venta, que se llamaban Femfen o Pergolide, que afectaban básicamente, generaban también endomiocardiofibrosis, pero tenían mucha afectación derecha con hipertensión pulmonar. Recordar que vamos a ver esa trombosis mural que va a obliterar el ápex. Esto, digamos, tiene una resolución quirúrgica, así que requiere anticoagulación oral. Puede afectar 1